La mayoría de las personas cree que en la Gran Pirámide de Giza, de Egipto, no se halló ningún objeto. Sin embargo, eso no es así, ya que en la exploración de los rincones del monumento se pudieron rescatar misteriosos artefactos que han sido motivo de bastante controversia. En el año 1837, el ingeniero británico J.R. Hill encontró dentro de uno de los conductos de ventilación, concretamente el conducto sur de la Cámara del Rey, en el interior de la Gran Pirámide, una lámina metálica de 26 centímetros de largo por 8,6 centímetros de ancho. Estaba atrapada entre dos bloques de piedra que tuvieron que dinamitar para poderla liberar. Hill se la entregó de inmediato al egiptólogo Flinders Petrie, que, sorprendido al ver la pieza de hierro, procedió a su análisis y la datación dio una antigüedad de 4.500 años, algo que no casaba con la historia egipcia y de la humanidad entera, ya que, según la teoría oficial, el hierro comenzó a utilizarse en el siglo XII a.C. y, según los expertos, la placa tuvo que ser colocada u olvidada allí cuando se construyó la Gran Pirámide, o después. No cabía otra posibilidad, dado el lugar en el que la encontraron. Al ser un descubrimiento incómodo, porque tiraba por tierra las teorías oficiales de entonces, fue dejado en el olvido en una bóveda del Museo Británico. Pero en el siglo XX, el doctor Alfred Lucas Thomas, director del Departamento de Química del Departamento de Antigüedades de Egipto, examinó el hallazgo de Hill y llegó a la misma conclusión. Tuvo que haber sido puesto ahí en el momento de la construcción de la pirámide o posterior, y el estudio de la placa dio como resultado una datación de unos 4.500 años. En esa época, recibió muchas presiones por parte de la comunidad científica europea para que se retractara de sus afirmaciones. Incluso publicaron artículos desacreditando su trabajo. Poco después, el doctor Lucas se retractó de los resultados publicados sin dar ninguna explicación. Más de 50 años después, en 1989, dos eminentes metalúrgicos, el doctor El Gayar de la Facultad de Petróleo y Minerales de Suez y el doctor M.P. Jones del Imperial College de Londres, realizaron una serie de pruebas a la placa de hierro y encontraron misteriosos rastros de oro, por lo que pensaron que la placa podría haber estado cubierta de ese metal. Además, confirmaron la datación de las investigaciones anteriores. Años después, en 1992, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink, utilizando el robot UPVOUT en el conducto sur de la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide de Giza, se topó con algo inesperado: una pequeña puerta de piedra caliza de 21 por 21 centímetros que obstruía el paso del robot, la cual tenía dos tiradores de cobre. En esa época, las autoridades egipcias decidieron no seguir con la investigación. Sin embargo, en el año 2002, taladraron la puerta de Gantenbrink del conducto sur para ver qué había al otro lado. Y, para asombro de todos, se encontraron con otra puerta, un nuevo misterio que de momento no podrían resolver. Así que decidieron inspeccionar el Canal Norte, y unos días después descubrieron otra puerta similar a la de Gantenbrink, y curiosamente a la misma distancia. Estos descubrimientos no resolvieron las dudas, más bien todo lo contrario, surgieron nuevos interrogantes. Sin embargo, no solo las puertas de los conductos están llenas de misterio. Tampoco han encontrado ninguna explicación para los objetos que hallaron dentro. Cuando Gantenbrink exploró el canal norte de la Cámara de la Reina, el robot pudo filmar un listón de madera de unos 70 centímetros de largo y, junto a él, había otro útil, una barra metálica, perteneciente al equipo de investigación que la utilizó en 1872 para extraer unos misteriosos objetos del interior del conducto.
Ese año, el explorador e ingeniero civil británico Wayman Dixon y su colega, el explorador escocés James Grant, iniciaron la exploración de los conductos norte y sur de la Cámara de la Reina. Hay que señalar que fueron ellos los que rompieron los sellos que certificaban que habían permanecido intactos, posiblemente desde el momento de la construcción de la Gran Pirámide, o quizá tiempo después. Insertaron una varilla metálica y, para su sorpresa, dentro del conducto norte hallaron 3 desconcertantes utensilios. Una bola de granito de 1,3 kg, un instrumento hecho de bronce con forma de anzuelo, y por último, una pieza rectangular hecha de madera de cedro de 12 centímetros de largo. Con la intención de saber hacia dónde iban dirigidos los canales, prendieron fuego en el interior de ellos. Querían comprobar si salía el humo al exterior de la Gran Pirámide, o si estaban conectados con los de la Cámara del Rey. Incluso llegaron a disparar dentro del conducto para saber si el sonido se escuchaba en la otra cámara. Pero no vieron ningún rastro de humo, y el sonido no conectó ambas cámaras. Por otra parte, estaban convencidos de que existía una cámara secreta aún por descubrir. Sin embargo, no encontraron nada más, y los desconcertantes objetos fueron llevados a Gran Bretaña, donde despertaron gran interés entre los expertos, pero después su rastro se perdió durante más de un siglo, hasta que el ingeniero e investigador Robert Bauval inició una larga persecución siguiendo las pistas de las llamadas reliquias Dixon, hasta dar con ellas en 1993, las cuales se hallaban en posesión del Museo Británico y pueden verse hoy día en la sección dedicada a Egipto. Por otra parte, uno de los 3 objetos, concretamente el trozo de madera, llegó a Escocia a través de James Grant, y en el año 1946, el pequeño fragmento de madera fue donado a la Universidad de Aberdeen, pero luego, inexplicablemente, desapareció durante 75 años. Hasta que a finales de este año 2020, la arqueóloga egipcia Abier El-Adani lo halló por casualidad mientras revisaba unos objetos que se encontraban dentro de la colección asiática de la institución educativa británica. Comentó que era como haber hallado una aguja en un pajar. Inmediatamente, la pieza, que actualmente se encuentra dividida en varios fragmentos, se mandó a analizar, y la datación de la madera ha dado como resultado casi 5.000 años, lo que ha causado una gran expectación. Datación que coincide con la antigüedad dada por el egiptólogo Flinders Petrie a la placa metálica hallada por Hill, y la misma que dio el Dr. Alfred Lucas Thomas antes de que le presionaran y negara los resultados de sus investigaciones. Estos objetos han sido motivo de muchas discusiones, intentando dar una respuesta a la pregunta: ¿para qué se utilizaron? Por otra parte, Bauval creía que la pequeña sección de madera de cedro podría ser parte del listón de 70 centímetros que vio el equipo de Gantenbrink con el robot, y que, si se extraía, podría dar alguna pista. Pero las autoridades egipcias no tenían ninguna intención de hacer más investigaciones. Pero esta observación no responde a la pregunta: ¿quién puso ahí esos objetos y cuándo? El listón de madera y las reliquias Dixon pudieron haber sido colocadas en ese lugar en cualquier momento de la historia y después haber sellado los conductos. Sin embargo, todavía no está muy claro para qué se utilizaron estos misteriosos instrumentos, aunque Bauval y otros expertos apuntan a que no son parte de las herramientas perdidas u olvidadas por los constructores, como otros afirman, sino que más bien parecen tener un carácter ritual y haber sido guardados allí intencionadamente por los sacerdotes de la época. El profesor Zaba,
elucubró que el artefacto de bronce con forma de gancho se asemeja al instrumento Pesh Enkef, utilizado en el ritual funerario Uepet Er, o apertura de la boca, utilizado para liberar la mandíbula del fallecido, para que pudiera comer y respirar en el más allá. Pero a pesar de la semejanza que pueda haber en la forma, los Pesh Enkef de piedra predinásticos y posteriores no se parecen al anzuelo Dixon. Sin embargo, existe otra teoría que relaciona este objeto con las herramientas en forma de cola de pez de Egipto y con la observación astronómica. Zaba propuso también que el instrumento Pesh Enkef, fijado en una pieza de madera y junto con una plomada, podría tratarse de un merket, o instrumento del conocimiento, que podía haberse utilizado para alinear la pirámide con las estrellas polares. En cualquier caso, las reliquias Dixon son parte importante de la Gran Pirámide de Giza y se suman a todos los demás misterios que rodean a estas construcciones. Es posible que al haberse hallado el trozo de madera de cedro, se reaviven las investigaciones en torno a estos objetos y las autoridades egipcias decidan traspasar las enigmáticas puertas de los conductos de ventilación de la cámara de la reina de la Gran Pirámide, porque quizá detrás de ellas se encuentren las respuestas tan buscadas de tantos interrogantes.